Hola, mi nombre es Soledad Martínez y desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 hemos decidido hacer un material de apoyo para la preparación del examen final. Hoy veremos un ejercicio de transformaciones lineales. Nos dan la siguiente transformación lineal f, que va de R3 a R2 por 2, donde la información que nos dan son las imágenes de tres vectores de R3. Nos piden hallar la expresión general de f y luego, en el ítem B, dar una matriz asociada a f y con ella hallar la imagen del 1, 4, menos 1. Veamos primero cómo dar la expresión general de f. Nos dan tres imágenes conocidas y lo primero que nos tendríamos que preguntar es si podremos hallar la expresión general, es decir, podremos hallar la imagen de cualquier vector genérico de R3 con los datos que me dan. Muy bien, para poder hacer eso, tendría que poder escribir a cualquier vector de R3 genérico en combinación lineal de estos tres que me dan de dato. Y eso solo lo podré hacer si esos tres vectores que me dan de dato son una base de R3, es decir, de la única forma que puedo dar la expresión general de f es si me dan a f definida sobre una base del conjunto de partida. Entonces lo primero que me voy a preguntar es si estos tres elementos de R3 forman una base del espacio. Entonces, como justamente son tres elementos, el 1, 2, 0, 0, menos 1, 1 y el 1, menos 1, 2, si son LI, ya me aseguro que serán una base. Entonces vamos a hacer el método corto, vamos a ponerlos en filas en una matriz y vamos a empezar a operar para ver si se me anula alguna fila o bien si son linealmente independientes. Voy a hacer fila 3 menos fila 1, voy a obtener esta matriz que tengo aquí. Y ahora voy a seguir operando y voy a hacer fila 3 menos 3 veces fila 2 y obtengo esta matriz que tengo aquí. Fíjense que ya está escalonada la matriz y no se me anuló ninguna fila. Eso me asegura entonces que los vectores, estos tres que tengo aquí, son linealmente independientes y por lo tanto forman una base de R3. Por lo tanto, f está definida sobre una base del conjunto de partida. Voy a poder dar la expresión general. Entonces, lo que sé ahora es que a cualquier vector genérico de R3 lo voy a poder escribir en combinación lineal de ellos. Ahora, lo que yo quiero en verdad es la imagen de cualquier vector genérico de R3. Pero antes de aplicar f, lo que tengo que resolver es quiénes son estos escalares de la combinación lineal. Así que voy a escribir el sistema. Voy a hacer alfa 1 más alfa 3 igual a x, luego 2 alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3 igual a y, y luego tengo alfa 2 más 2 alfa 3 igual a z. Y voy a resolver este sistema usando el método de Gauss. Los voy a poner en una matriz ampliada y entonces voy a empezar a operar para hallar estos escalares. Voy a hacer fila 2 menos 2 fila 1 y acuérdense que también acá tengo que operar con los resultados. Entonces obtengo esta matriz y ahora lo que voy a hacer finalmente es hacer fila 3 más fila 2 para terminar de escalonar. Obtengo esta matriz ampliada de la cual voy a armar nuevamente el sistema y voy a armar, fíjense, las ecuaciones de abajo para arriba. Voy a tener que menos alfa 3 es z más y menos 2x. Luego voy a armar la segunda. Voy a tener menos alfa 2 menos 3 alfa 3 igual a y menos 2x. Y alfa 1 más alfa 3 igual a x. Voy a resolver este sistema donde la primera ecuación ya me dice el valor de alfa 3, es simplemente cambiarle el signo. Y ese valor de alfa 3 lo voy a reemplazar en la segunda ecuación y en la tercera para obtener el valor de alfa 2 y el valor de alfa 1 despejando. Con lo cual ya obtuve los escalares de esa combinación lineal, es decir, ya tengo alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que son los que tengo aquí arriba, pero antes de reemplazarlos, lo que voy a aplicar es f a ambos lados, porque yo lo que quiero es la imagen de cualquier genérico de R3. Entonces me queda la imagen del x y z igual a la imagen de toda esta combinación lineal. Como f es una transformación lineal, lo que puedo hacer es separar la suma y extraer los escalares, ya que me lo permiten las dos condiciones de ser transformación lineal. Entonces fíjense cómo me queda.
me queda el escalar alfa 1 por la imagen del 1, 2, 0, más el escalar alfa 2 por la imagen del 0, menos 1, 1, más el escalar alfa 3 por la imagen del 1, menos 1, 2. Estas tres imágenes las tengo aquí, son las que me dan de datos, y entonces las voy a reemplazar. Voy a reemplazar donde dice la imagen de cada uno, pongo los datos que me dan. Y ahora sí, lo que voy a hacer es reemplazar los escalares. Entonces, donde dice alfa 1, voy a poner todo esto que tengo aquí, menos x más y más z. Donde diga alfa 2, voy a poner menos 4x más 2y más 3z. Y donde diga alfa 3, voy a poner 2x menos y menos z. Eso es lo que hago aquí. Ahora, para dar la expresión general final, lo que voy a hacer es distribuir esto en las matrices y de esa forma voy a obtener la expresión general de la transformación f. Por lo tanto, en el ítem A, esto era lo que me pedían, la tengo aquí. Para verificar si todas las cuentas que hice están bien, lo que puedo hacer es, con esta expresión general, hallar la imagen del 1, 2, 0, corroborar que me da exactamente esto, y lo mismo con la imagen del 0, menos 1, 1 y 1, menos 1, 2. De esa forma me aseguro que esta expresión general está bien hallada. En el ítem B me pedían dar una matriz asociada a F y con ella hallar la imagen del 1, 4, menos 1. Como dato voy a tener la expresión general y vamos a ver un poquito cómo hallar una matriz asociada a F. En general, cuando puedo elegir en qué bases darla, elijo las bases canónicas. Y entonces vamos a recordar cómo eran los pasos para hallar la matriz en base canónica. Primer paso, tenía que hallar las imágenes de los vectores de la base canónica del conjunto de partida, en este caso de R3. Y luego, a esas imágenes las tengo que volcar en base canónica también como columnas de la matriz. Empecemos hallando las imágenes de los vectores de la base canónica de R3. Cuando tengo que hallar la imagen del 1, 0, 0, x vale 1, los demás valen 0, y entonces me va a quedar menos 9, menos 3, 0, 2, que es la que tengo aquí. Luego para el 0, 1, 0, y vale 1, los demás valen 0, y entonces tengo 5, 1, 0, menos 1. Para el 0, 0, 1, ¿qué tengo? Z en 1, y entonces me queda 7, 2, menos 1, menos 1. Aquí tengo las imágenes de los vectores de la base canónica. Entonces, ¿cómo los coloco a estas imágenes en la matriz de la transformación? Tengo que escribir sus coordenadas canónicas y las vuelco en las columnas. Fíjense, hago el menos 9, menos 3, 0, 2 en la primera columna. Luego hago el 5, 1, 0, menos 1 en la segunda columna. Y luego el 7, 2, menos 1 en la última columna. Aquí tengo la matriz de la transformación lineal en base canónica. Con ella me pedían hallar la imagen del 1, 4, menos 1. Entonces, ¿cómo hallo esa imagen? Lo que tengo que hacer es usar esta fórmula, donde me dicen que la matriz multiplicada por el vector en canónicas, es decir, el 1, 4, menos 1, me da su imagen también en coordenadas canónicas. Entonces, voy a multiplicar la matriz por el vector en base canónica que me da exactamente el mismo vector. ¿Qué me da esto? Cuando multiplico, me devuelve este vector que tengo aquí. Como yo sé que la imagen del 1, 4, menos 1 será una matriz de 2 por 2, a estas coordenadas las tengo que volcar en la matriz de 2 por 2. ¿Cómo las coloco? Como hicimos antes. Pongo 4 menos 1, 1 menos 1. Y de esa forma, con la matriz, hallo la imagen de cualquier vector de R3 en este caso. Muy bien, recordemos un poquito lo que nos pedía el ejercicio. Nos pedía dar la expresión general de f, dadas tres imágenes conocidas de una base. Aquí tenemos la expresión que hallamos. Y luego nos pedían dar una matriz asociada a f y con ella hallar la imagen del 1, 4, menos 1. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.